Muy bien, mis amados hermanos, gloria al Señor, aleluya. Es una bendición, ¿verdad, amados hermanos? De poder, hermanos, alabar el nombre de Dios y glorificar su santo nombre, aleluya. Porque solo Él se merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Enviamos saludos desde Salamá, gloria al Señor, aleluya, hasta donde llega la señal de la radio, aleluya, bendito sea el Señor. Ánimo, mi amada hermana, bendito sea el Señor. Yo sé que Dios es poderoso, Dios es grande en su misericordia. Alabado sea el nombre de Dios. Podemos ver de tantos milagros que Jesús hizo, pero los tiempos de los milagros no han pasado, porque el Señor es de ayer y de hoy y por todos los siglos, aleluya. El Señor sigue haciendo milagros, amados hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Solo tenemos que depositar la confianza en Dios, poner la mirada en Cristo Jesús, aleluya, que Él es el blanco perfecto. Él nunca nos falla, amados hermanos. Él lo que promete lo cumple. No es como nosotros. A veces prometemos algo, pero a veces no lo hacemos, amados hermanos. Pero Cristo, Él es fiel en su palabra, dice la palabra de Dios, aunque nosotros seamos infieles, pero Él permanece fiel, aleluya. Así que pongamos la confianza en Dios, pongamos la confianza en Cristo Jesús. Él es el que trae sanidad, Él es el que trae libertad, Él es el que trae el gozo, porque Él es el príncipe de paz, Él es el que da paz, aleluya. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da, dijo el Señor. Porque la paz que el mundo da, amados hermanos, es momentáneo, es pasajero. Pero la confianza, la paz que Cristo da, permanece para siempre. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol Pablo, aleluya. En medio de las pruebas, en medio de las luchas, uno puede alabar a Dios. Porque es una paz, amado hermano, aún en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio del dolor. Pero uno está clamando, orando, cantándole al Señor, aleluya. Así que, amados hermanos, ánimo, bendito sea el Señor, ánimo, sigamos adelante, no desmayemos. Amados pastores, evangelistas, cantantes, ánimo. La palabra de Dios dice, alentaos los unos a los otros. Porque es necesario, amado hermano, animarnos unos a otros. Porque todos llegan momentos de debilidades. No porque sea alguien pastor, evangelista, cantante, no creamos que no le llega el desánimo. Claro que llega. Es tan importante. Pablo enseña que debemos de animarnos unos a otros, llevar las cargas unos sobre los otros, dice el apóstol Pablo. Así que, amado hermano, sigamos adelante en la obra de Dios, aleluya. Hermana, mi hermano, quizás que estás desanimado, refúgiate en el Señor, aleluya. Amados hermanos, vamos a entrar un momento en la palabra de Dios, ya que el tiempo, hermano, acá en cabinas, los minutos no se detienen, siguen los minutos, aleluya. Y también, amado hermano, Jesucristo también pronto viene. Los días van pasando y las cosas se van viendo, las señales se están cumpliendo. Por lo tanto,
Cristo viene, aleluya. Vamos a meditar un momento en la palabra de Dios. Allá en el libro de los Salmos, siempre, allí en su capítulo 90 y su versículo 1 y versículo 2, alabado sea el nombre de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciese los montes y formase la tierra y el mundo, desde los siglos hasta siglo, tú eres Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Los libros de los Salmos, amado hermano, podemos encontrar, amado hermano, muchas palabras que viene a animarnos, que viene a llenar nuestra vida en los momentos difíciles. Muchos de los salmos fueron escritos por el salmista David, pero este Salmo capítulo 90 podemos ver que fue, amado hermano, a través de un siervo de Dios, un varón, hermano, que vio las maravillas de Dios, un varón que vio el poder de Dios. Y este varón, amado hermano, es Moisés. Moisés hacía esta oración, amados hermanos, un varón de Dios. Y él hacía esta oración, decía: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Cuál fue el refugio del pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba en esclavitud allá en Egipto. Ellos estaban esclavizados en manos de Faraón. Pero en un momento ellos empezaron a cansarse de esa vida de esclavitud. Empezaron de tal manera, ya no querían vivir, estar en esa condición de esclavitud, sirviéndole al faraón. Pero un momento ellos empezaron a clamar, se empezaron a refugiar en Dios, empezaron a orar, a clamarle a Dios. Y Dios vio cuando ellos empezaron a orar, estaban cansados de esa vida de maltrato que les daba Faraón. Ellos empezaron a orar, a clamarle a Dios, empezaron a poner su confianza en Dios, a poner su mirada en Dios. Empezaron a orar, a clamarle a Dios, y dice la palabra que Dios oyó la oración de su pueblo. Y empieza, hermano, a enviar a este varón llamado Moisés, a la cual la vida de Moisés no fue color de rosa. Cuando Moisés nace, hermano, desde ya empieza a tener una persecución. Satanás empieza a querer a terminar con la vida de Moisés de niño. Ponían una sentencia, ponían, hermano, una ley, hermano, en Egipto, que todos aquellos que naciesen y si fuesen niños, hermano, todos tenían que tirar lanzados al río Nilo. Pero Dios, hermano, cuando Él toma a alguien con un propósito, cuando en Dios, hermano, envía a alguien con un propósito,
propósito no va a dejar que nada ni nadie lo va a tocar. Moisés desde niño, hermano, el diablo empezó a perseguirlo, a querer quitarle la vida. Pero podemos ver a través de la escritura en el libro de Éxodo que Dios siempre tuvo cuidado de Moisés desde niño, porque Dios ya lo había predestinado con un propósito. Dios ya lo había elegido a Moisés para sacar al pueblo de Israel en esa esclavitud. Moisés crece. Y cuando él crece, va, hermano, sale de Egipto y él, hermano, tiene un encuentro personal con Dios. Él iba apacentando ovejas de su suegro llamado Jetro. Él iba caminando por el desierto y de repente él veía una zarza ardiéndose en pleno desierto. Y Moisés se acerca para ver lo que estaba pasando en esa zarza que estaba ardiendo en pleno desierto. Cuando él se acerca, el Señor le dice: Moisés, Moisés, detente ahí, porque donde estás parado, tierra santa es. Quita la sandalia de tus pies. En otras palabras, si quieres servirme, cambia tu manera de vivir. Porque para servirle a Dios necesitamos alejarnos de todas esas cosas malas. Cambiar nuestra manera de caminar en este mundo. Porque en este mundo hay tanta maldad, hay tanto pecado que puede contaminar nuestra vida. Pero para que Dios nos elija, tenemos que apartarnos de todo mal. Para que Él pueda usar nuestra vida, tenemos que alejarnos de todo pecado. El Señor le decía: en la tierra que estás parado, tierra santa es. Quita la sandalia de tus pies. Quita todo eso de tu vida, lo que a Dios no le agrada, amado hermano. Porque a veces le cantamos a Dios, a veces le servimos al Señor, pero muchas veces no hemos dejado nuestra mala manera de vivir. Muchos cantan dentro de la congregación, le sirven a Dios, pero no hay un cambio en su vida realmente. Siguen con esa misma manera de vivir del mundo. La gente que no conoce a Dios se la pasan maltratando. Pero aún dentro del pueblo de Dios pasan al altar a cantar. Es un lugar santo. Pasan a cantar, a llorar, pero al bajar de ahí siguen con su misma manera de vivir. El Señor le dijo a Moisés: quita la sandalia de tus pies, cambia tu manera de caminar, cambia tu manera de vivir delante de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Y Moisés, amado hermano, hacía esta oración. Moisés dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. El refugio de Moisés, del pueblo de Israel, siempre fue Dios. Nos damos cuenta, amados hermanos, cuando Dios, hermano, saca al pueblo de Israel de Egipto, de esa esclavitud, el Señor los guió por el desierto. Él siempre los guió en el desierto. La Biblia dice que había una columna de fuego por las noches que los guiaba en la oscuridad. Los estaba enseñando en qué camino tenían que ir.
¿Sabe, amado hermano? La columna de fuego representa al Espíritu Santo, el que nos guía en todo momento, el que nos guía en toda verdad. El Espíritu Santo, Él es el que nos guía a toda verdad. Es muy importante ser guiados por el Espíritu Santo, para ya no ser guiados por la carne. Él fue el refugio de ellos en las noches. Y de día, dice la palabra, había una columna de nube que los guiaba en medio del desierto. En medio del calor había una protección. La nube de Dios, la mano de Dios los guiaba. Moisés dice que tú nos has sido refugio de generación en generación. Él fue el que guió a Moisés. Moisés siempre se refugió a Dios en los problemas. Moisés se refugiaba en Dios cuando el pueblo se rebelaba en contra de Dios, en contra de Moisés. Moisés acudía a Dios. Como muchas veces pasa, el pueblo se revela en contra del pastor, pero cuando el pastor sabe que solo en Dios puede refugiarse, empieza a orar, a clamarle a Dios. Moisés aprendió a confiar en Dios, a refugiarse en Dios. La palabra refugio, amado hermano, significa pasar la tormenta en un lugar donde uno pueda esconderse. ¿Qué hace usted, amada hermana? ¿Qué hace usted, amado hermano, cuando empieza la tormenta? Cuando empieza a llover las tormentas, usted empieza a buscar un lugar donde esconderse para poder pasar esa tormenta. La palabra refugio viene a significar un lugar donde poder ayudarnos, un lugar donde poder escondernos, un lugar donde podemos ayudarnos para pasar las tormentas. Y Moisés dice que el Señor, el Dios Todopoderoso, Él es nuestro refugio. Él es el que nos puede ayudar en los momentos difíciles en la vida, cuando llega el desánimo. Amado hermano, amada hermana, ¿en quién podemos acudir? Sino solamente a Dios, amado hermano. En los momentos más difíciles de nuestra vida, quizás el pastor no puede estar, quizás los hermanos no pueden estar, pero Dios siempre está atento. Nosotros solo tenemos que buscar de Dios, orar, clamarle a Él, refugiarnos en Él en los momentos difíciles, en los momentos de aflicciones, en los momentos de desánimos. Desde generación en generación, Dios siempre ha sido el refugio del cristiano. Dios siempre ha sido el ayudador de todos aquellos que confían en Dios. El salmista David fue un hombre que pasó momentos difíciles en la vida, fue perseguido por sus enemigos. Muchos quisieron la muerte de David. Y en unos momentos David se sintió desamparado, sentía que él ya nada podía hacer. Pero hermano, en esos momentos difíciles, hermano, David empezó a refugiarse en Dios, empezó a buscar la ayuda de Dios, empezó a depositar su confianza en Dios, en los problemas, amado hermano, en las enfermedades. Allí es donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Dios, buscar la ayuda de Dios, buscar, hermano, que Él sea nuestro refugio. Cuando vienen las tormentas en la vida, a veces nos atormentamos, empezamos a buscar la ayuda del hombre. Vamos al médico en primer lugar, muchas veces no acudimos a Dios en primer lugar. Pero así somos los seres humanos.
sin embargo Dios es grande en su misericordia. El salmista David, en los momentos difíciles en su vida, él entendió que tenía que poner su confianza, refugiarse en Dios. Dice la palabra en el libro de los Salmos 121, David decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestra ayuda viene de Dios. Les puedo decir esto porque la ayuda de mi vida ha venido de Dios. En los momentos más difíciles, amado hermano, amada hermana, tuve a mi hija en un hospital, hermano, viendo postrado a mi hija en una cama, conectado a aparatos, hermano, postrada en una cama, mi hija. Pero en medio de eso, aprendí a depositar mi confianza en Dios. En los momentos de tristeza, de dolor, de aflicción, alzaba mi oración al cielo, pidiendo la ayuda de Dios, refugiándome en Dios, y en Él encontraba la paz. En Él encontraba la paz de mi vida. Y Él me daba una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi esposa, mi hija en el hospital, yo clamando por ellos en la iglesia, cantándole al Señor en la iglesia. Quizás algunos decían: ¿cómo Él puede cantar así? Su familia en el hospital, su hija. Los sábados yo le cantaba al Señor. Y hermano, poniendo mi confianza en Dios, Dios, hermano, empezó a orar. En los momentos de dolor, de tristeza, refúgiate en Dios, busca la ayuda de Dios, amado hermano. Así que, amados hermanos, bendito sea el Señor. Hemos visto, hermano, la mano de Dios. Hemos visto la misericordia de Dios. Pero ¿qué tienes que hacer en los momentos difíciles? Tienes que refugiarte en Dios, acudir a Dios en primer lugar, antes que al ser humano, porque el hermano te puede fallar. Quizás cuando tú necesitas de oración, empiezas a llamar al pastor, quizás no está en ese momento preciso, pero cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, Él siempre está en todo momento. Él está en todas horas. Y no importa donde quiera que tú estés, Dios está dispuesto a escuchar tu clamor. Pero aprende a refugiarte en Cristo, porque Él sí nos puede dar la ayuda en cualquier momento. Amado hermano, ánimo en el Señor. En medio de tu enfermedad, clama al Señor, refúgiate, busca de Dios. Porque Dios está atento a la voz de su pueblo. Por eso el Señor le dijo a Jeremías: clama a mí, Jeremías, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando clamamos a Dios, aprendemos a refugiarnos en Dios, vamos a ver la mano, la gloria de Dios. He visto la gloria de Dios en mi hija. Desde que nació, el diablo ha querido estorbar la vida de mi hija, pero he puesto la vida de mi hija en la mano de Dios y he declarado que será una sierva de Dios. Ha habido profecías sobre la vida de mi hija y yo lo creo que ella va a ser una sierva de Dios, porque si Dios lo tiene, lo ha enviado con un propósito. Así como envió a Moisés con un propósito, yo creo que así ha enviado Dios a mi hija con un propósito.
llevar la palabra de Dios. Tenía escasos meses cuando mi hija para el hospital. Oh, bendito Dios, santo eres tu Padre. Pero hasta aquí mi hija va creciendo y desde ya está aprendiendo a cantarle al Señor. Oh Señor, gracias Padre en esta tarde. Yo sé, Dios amado, que tú has hablado, Señor, a cada vida, Padre. Toca corazones, oh Dios. Tú eres nuestro refugio, Dios, en medio del dolor, en medio del problema, en medio de la enfermedad. Tú eres nuestro ayudador, Señor amado. Tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro pronto auxilio, Dios amado. Padre, todos aquellos que están pasando momentos difíciles, enfermedades, te pido, Padre, por la vida, Dios mío, Dios, por la vida, Padre, en el nombre de Jesús, por todas las familias, Padre, mi hermano Martín, todos los oyentes de la radio que están pasando momentos difíciles, te pido por ellos, Padre, que tú los ayudes, que ellos se refugien en ti, Dios amado, porque desde generación en generación tú has sido nuestro ayudador, todos aquellos que confían en ti, Padre Santo. Gracias, Dios amado, en esta preciosa tarde, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Dios bendito. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Así que, amados hermanos, bendito sea el Señor. Hemos llegado al horario del programa, ¿verdad? Ya para finalizar, gloria al Señor, les enviamos bendiciones y desde ya les hacemos la cordial invitación para, si Dios nos permite, el otro día domingo aquí estaremos trayéndole palabra de bendición en sus vidas. Así que ánimos, hermanos, bendiciones en donde quiera que nos escuchan, gloria al Señor, aleluya, ánimo en el nombre de Jesús. Así que el Señor les bendiga. Si Dios nos permite, el día domingo estaremos aquí. Bendiciones, amados hermanos.